Vamos a comenzar hablando de manera general. La tabla periódica se divide en periodos, grupos y bloques. Los periodos generalmente se representan por hileras horizontales. Los grupos o familias se representan por columnas verticales. Y también en la tabla periódica se observa la clasificación de acuerdo a los subniveles de energía: S, P, D y F. Un grupo o familia, que es lo que vamos a ver en esta presentación, es un conjunto de elementos organizados de forma vertical, en columnas. Se denomina familia química debido a que los elementos poseen propiedades químicas similares. La tabla periódica tiene aproximadamente 18 grupos o familias. Estos grupos o familias se dividen en dos bloques: el bloque A y el bloque B. El bloque A lo conforman los elementos representativos, que es el grupo 1A, 2A, 3A hasta el 8A, o bien del grupo 1, 2, grupo 13 al grupo 18. Ahora tenemos el grupo B, también llamado grupo de transición. En este caso está conformado por el grupo 3 al grupo 12, o del grupo 1B en romano al grupo 8B en romano. A continuación les voy a explicar la clasificación de cada una de las familias o grupos que hay en la tabla periódica. Vamos a comenzar con el grupo 1A. El grupo 1A se le conoce como metales alcalinos, y estos están conformados por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Se caracterizan por tener un solo electrón en su nivel externo o en su capa externa de valencia, y su terminación generalmente va a ser NS1. La N significa el nivel y la S1 significa su nivel de energía, y el 1 significa los electrones que hay en ese subnivel. Estos elementos se caracterizan por ser muy reactivos debido a que solamente poseen un electrón en su capa externa. Este electrón generalmente lo ceden a otro elemento que tiene ya 7 electrones para formar compuestos que tengan una estabilidad importante. En este caso se suelen unir con los elementos del grupo 7A, ya que estos poseen 7 electrones en su capa externa. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo. En este ejemplo vemos el litio. El litio tiene un número atómico que es el 3. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta que el litio debe de estar ubicado en el periodo 2, dado que el nivel máximo de energía aquí es el 2, y el grupo debe de ser el grupo 1, 1A, debido a que su nivel de energía externo o su nivel máximo de energía termina en S1, y lo podemos ver aquí. NS1 en este caso sería 2S1, y lo vemos aquí. Vemos que el litio está ubicado en el periodo 2 y en el grupo 1. Todos los elementos de este grupo son reactivos y todos terminan su configuración electrónica en S1. Lo único que cambia es el nivel en que se encuentra. Por ejemplo, aquí el sodio terminaría en 3S1, el potasio en 4S1, el rubidio en 5S1, el cesio en 6S1. Otro de las familias o grupos que conforman la tabla periódica son los metales alcalinoterrios. Estos metales alcalinoterrios se caracterizan por tener 2 electrones en su nivel externo y generalmente terminan en NS2. Recuerden que la N significa el nivel máximo de energía que contienen los electrones de cada uno de los elementos en su nivel externo. El nivel externo es el nivel máximo de energía que posee un elemento en su configuración electrónica. Los elementos que conforman el grupo 2A son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Aquí vemos en pantalla un ejemplo. Vemos el magnesio, su número atómico es el 12, su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nivel máximo de energía 3s2. Por lo tanto, este elemento debe estar ubicado en el periodo 3 debido al nivel máximo de energía, y debe estar en el grupo 2A porque tiene 2 electrones en ese nivel máximo de energía. Tenemos el grupo 3A,
que se le llama terrios. En este grupo tenemos al boro, aluminio, galio, indio, titanio y nihonio. Se caracterizan porque su configuración electrónica termina en ns2np1. Un ejemplo sería el boro. Su número atómico es el 5. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1. Nivel máximo de energía sería 2s2, 2p1. Si se dan cuenta, esto que vemos aquí es semejante a la terminación que tiene para esta familia o este grupo en la tabla periódica. Por lo tanto, el boro debe estar ubicado en el periodo 2 y en el grupo 3A de la tabla periódica, ya que se suman los electrones que hay en la capa externa de valencia. En este caso 2 más 1, 3, que es lo que tenemos aquí. Tenemos el grupo 4A, que se le llama generalmente carbonoides. En este grupo encontramos el carbono, al silicio, al germanio, al estaño, al plomo y flerovio. Este grupo se caracteriza porque su configuración electrónica termina en ns2np2. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el carbono, su número atómico es el 6, su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Si nos damos cuenta, su nivel máximo de energía está conformado por ns2np2, lo cual es prácticamente semejante a lo que tenemos aquí en la terminación. Su nivel máximo sería el 2, por lo tanto debe de estar ubicado en el periodo 2 y debe de estar en el grupo 4, ya que se suman los dos electrones del subnivel S con los dos electrones del subnivel P, lo que hace que esté en el grupo 4A, y aquí lo tenemos. Tenemos el grupo 5A, el cual se denomina nitrogenoides. Este grupo está representado por el nitrógeno. Su terminación, de acuerdo a su configuración electrónica, es ns2np3. Está conformado por el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el moscovio. Este grupo se caracteriza por tener terminación ns2np3 de acuerdo a su configuración electrónica. Recordemos que la N significa el nivel de energía. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos al nitrógeno, su número atómico es el 7. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3. Vemos que la capa externa o el nivel máximo de energía es 2s2, 2p3. Por lo tanto, vamos a ver que este elemento va a estar ubicado en el periodo 2, porque el nivel máximo es el 2, y el grupo va a ser el grupo 5, 5A, porque se suman los dos electrones del subnivel S con los tres electrones del subnivel P. Tenemos el grupo 6A, que se denomina calcógenos. En este grupo encontramos al oxígeno, al azufre, al selenio, al telurio, al polonio. Y este grupo se caracteriza por tener terminación ns2np4 de acuerdo a su configuración electrónica. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el oxígeno con su número atómico 8, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. Podemos ver claramente que este elemento contiene 6 electrones en su nivel externo. Los 2 electrones del subnivel S, los 4 electrones del subnivel P. Si lo sumamos son 6 electrones. Por lo tanto, debe estar ubicado en el grupo 6A y debe estar en el periodo 2 porque su nivel máximo de energía es el 2. Enseguida tenemos al grupo o a la familia de los halógenos. Este grupo está conformado por el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Se caracteriza porque su configuración electrónica termina en ns2np5. Un ejemplo de ello sería el flúor, con su número atómico 9, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Nos podemos dar cuenta que el nivel máximo de energía está conformado por 2s2, 2p5. Si sumamos los electrones, vamos a ver que son 7. Por lo tanto, este elemento debe estar ubicado en el grupo 7A, en el periodo 2, que es el que tenemos aquí. Toda esta fila horizontal es el periodo 2, ya que su nivel máximo de energía es el 2. Estos elementos se caracterizan por poseer 7 electrones en su nivel externo. Solamente les hace falta un electrón para poder completar su octeto. Por lo tanto, estos elementos
van a generar o van a formar enlaces con los elementos del grupo 1A o los metales alcalinos, que son aquellos elementos que poseen un solo electrón en su nivel externo y necesitan cederlo para poder ser estable. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros juntamos el cloro con el sodio para formar cloruro de sodio, y de esta manera puede generar la sal de mesa o la sal común. Finalmente tenemos el grupo llamado de los gases nobles, que es el grupo 8A de la tabla periódica. Este grupo 8A se caracteriza por tener al helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Su terminación, de acuerdo a la configuración electrónica, es NS2-NP6. Tenemos al neón con su número atómico 10, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. Vemos aquí el nivel externo que sería 2s2, 2p6. Si sumamos tendríamos 8 electrones, por lo tanto el octeto se encuentra prácticamente completo. Este elemento debe estar en el grupo 8A, que es este de aquí, y debe de estar en el periodo 2, porque el nivel máximo es el 2. Por lo tanto, aquí tenemos el periodo y aquí tenemos el grupo. De forma general, podemos decir que los elementos se clasifican en 18 grupos o 18 familias. Se subdividen en dos bloques: el bloque A, que se llaman elementos representativos, y el bloque B, que se llama elementos de transición. Estos serían los representativos. Aquí donde está la S, aquí donde está la P, todos son representativos. De transición sería donde está el subnivel D y donde está el subnivel F. Estos elementos del subgrupo B generalmente se le da nombre de acuerdo al primer elemento que aparece en cada una de las columnas. Ahora, con respecto a la clasificación por periodo, vamos a ver que la tabla periódica se compone de 7 periodos. Generalmente los periodos son aquellos que se encuentran de forma horizontal, y tenemos aquí del 1 al 7. Esto va de acuerdo al nivel de energía. El primer periodo contiene solamente dos elementos, que en este caso es el hidrógeno y el helio. El segundo periodo contiene 8 elementos. Comienza con el litio aquí y termina con el neón aquí. El tercer periodo contiene 8 elementos. Comienza con el sodio aquí y termina con el argón aquí, que es un gas noble. El cuarto periodo contiene 18 elementos. Comienza con el potasio en el grupo 1A y termina con el criptón en el grupo 8A. El quinto, sexto, séptimo periodo, todos contienen 18 elementos. Aquí tenemos un ejemplo para comprender cómo es la clasificación por periodo. Tenemos el flúor con sus 9 electrones, configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p5. Si sumamos los electrones nos vamos a dar cuenta que son 9. Nivel máximo de energía es el 2. Este 2 significa el lugar o el periodo donde se va a acomodar el flúor. En este caso se va a acomodar en el periodo 2 y en el grupo 7 de la tabla periódica, y lo estamos viendo aquí, grupo 7, periodo 2. Para la clasificación por número atómico y número de masa tenemos que considerar lo siguiente. El número que vemos aquí en la parte de arriba se llama número atómico. El número que vemos aquí en la parte de abajo se llama número de masa o masa atómica. Esto que dice al es el símbolo químico. De tal manera que en este recuadro podemos ver los 3 elementos que nos piden en la actividad integradora. Número atómico, que es el 13, número de masa, que es 26.982, y símbolo, que es el aluminio. Recordemos que el número atómico representa el número de protones y el número de electrones que contiene un átomo cuando es neutro. El número de masa es la suma del número de protones más el número de neutrones. Y siempre vamos a tener que el número de masa es mayor que el número atómico.
eso es algo que vamos a considerar. Y aquí podemos ver la clasificación. Aquí estamos viendo los números atómicos. En el caso del hidrógeno el 1, el berilio es el 4, el boro es el 5, el silicio es el 14. El número de masa atómica en el caso del carbono es el 12, nitrógeno 14.007, oxígeno 15.999, cloro 35.45. Los símbolos son estos que vemos aquí: hidrógeno, la H, berilio, Be, carbono, C, nitrógeno N, oxígeno O. A continuación tenemos la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Aquí tenemos unas posibles respuestas. La primera sería porque nos ofrece datos, como los símbolos, como los estamos viendo aquí en la pantalla. Nos ofrece los datos de los símbolos de los elementos, la masa atómica, que es este dato que tenemos aquí en la parte de abajo, el cual es muy importante para los cálculos estequiométricos o para calcular masas en reacciones. Las valencias, para saber con qué elementos se puede unir y con qué elementos forma compuestos. Otra respuesta pudiera ser conocer cómo se enlazan los elementos para formar compuestos, ya que al conocer la valencia nosotros podemos relacionar los elementos que se encuentran en un grupo con los elementos que se encuentran en otro grupo. Otra respuesta que también es importante es porque me permite conocer las propiedades, en este caso la densidad, el punto de fusión, el acomodo de los elementos. Por lo tanto, comprender la estructura de tabla periódica me va a permitir entender por qué está ordenada de esa manera. Recuerden que al inicio de la presentación vimos la relación que hay entre la configuración electrónica y su ordenamiento de acuerdo a su nivel de energía o subnivel de energía. De mi parte esto sería todo. Yo espero que con este tutorial puedas comprender de una manera más sencilla y más accesible esta actividad integradora.